Continuamos con Travesía Agropecuaria. Este cultivo de soya que estamos apreciando en este momento, ubicado en el piedemonte llanero, en la finca Tanané, le ha venido haciendo seguimiento y monitoreo la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Llano Acial, precisamente para acompañar al productor Guillermo León Reina Moreno en la implementación y seguimiento de la labranza de conservación, es decir, la utilización al mínimo de la mecanización de los suelos. Además de eso, se viene rotando, es decir, no cometer el pecado que se hace en otras partes de sembrar soya sobre soya, maíz sobre maíz, arroz sobre arroz. No, aquí se utiliza la rotación de cultivos para cortar ciclos biológicos de plagas, de enfermedades y de malezas. Alrededor de la soya podemos decir muchas cosas. Día por día se viene posicionando, es más, en Colombia hay un nuevo renacer de la soya toda vez que se vienen investigando nuevas variedades y muy de seguro ya estamos superando esa productividad que se había estancado en 2.2 toneladas por hectárea. Los nuevos materiales, las nuevas variedades de soya apuntan y de hecho ya están produciendo 3,5 y hasta 4 toneladas de soya por hectárea, tanto en el piedemonte llanero como en la misma altillanura colombiana. Y para hablar de agricultura de conservación, algunos le dicen cero labranza. Nos gusta más el término agricultura de conservación, porque mediante esta metodología se conservan e incluso se mejoran los suelos. Y el experto, el vaquiano, en esta tecnología es Guillermo León Reina Moreno. ¿Cómo le está yendo? Tengo entendido que lleva varios años usted con esta tecnología y le está dando buenos resultados, incluso para el bolsillo también. Sí, desde el año 92 empecé a hacerla y ya son 28 años de estar haciendo y cada vez pues mejoro los suelos porque como pueden verlo, los residuos de la anterior cosecha quedan como alimento del suelo. Entonces estoy mejorando y nos evitamos los costos de preparación del suelo, que cuando se prepara lo destruimos y con esta antes lo mejoramos. Hay otras ganancias que la aprendí precisamente con uno de sus colaboradores, Guillermo, y es que esas ventanas de preparación de los suelos son muy cortas y más en los llanos orientales. Entonces con esta labranza cero, con esta agricultura de conservación, usted corta, para poner un ejemplo concreto, el maíz y al otro día, a los 2 días, puede sembrar el otro cultivo sin necesidad de haber preparado los suelos. Sí, correcto. Esa es una ganancia, como tú lo dijiste, de tiempo. Que tiempo aquí en el llano quiere decir dinero y en cualquier parte del mundo también. Entonces uno va cosechando el maíz y si quiere detrás ir con la sembradora sembrando la soya, lo puede hacer. Entonces sí, es ganancia de tiempo porque los mejores cultivos, los mejores resultados de cultivos cuando se siembran a tiempo. Uno no puede sembrar tarde, así le aplique más fertilizantes y haga mejor las cosas, pero sembrar tarde siempre da pérdida y sembrar a tiempo da éxito en la producción. Pintan bien las cosas en términos generales para los cereales, aun cuando la soya algunos consideran que no es un cereal y la clasifican como un pseudo cereal. Repito, pintan bien las cosas para los cereales, para el maíz, para el arroz, para la soya, porque el consumo de estos alimentos se está disparando en China y todos sabemos que China es el mejor comprador de alimentos, no solamente los de Latinoamérica, sino los de todo el mundo. El cultivo de la soya lo estamos tomando aquí en Colombia como un cultivo secundario, es decir,
decir, no tan importante como el maíz y como el arroz, pero en países como Argentina, Brasil, Estados Unidos, digamos en Argentina, la base de la economía fundamental y casi diríamos de lo que vive el país es del cultivo de la soya. Aquí tendremos que llegar a eso, tenemos que producir soya que sea tan rentable o más que los otros cultivos como el maíz y como el arroz. Si bien es cierto, no hay costumbre en Colombia, y yo diría que en Sudamérica, para el consumo de la soya directamente o consumo humano, podríamos decirlo. Pero recordemos que la soya es un aporte importante en términos de su contenido de proteína. El otro aporte, el de energía, el de los carbohidratos, lo hacen los otros cereales, el maíz, el sorgo e incluso el mismo arroz. Entonces los alimentos balanceados eminentemente tienen esos dos componentes, el componente proteínico, que insisto, es la soya, y el componente de energía y o de carbohidratos, que lo hacen los otros cereales ya mencionados. Y aquí tenemos la tierra suficiente y los agricultores de muchos años de experiencia que podemos producir la soya. Hace más de 30 años aquí en el llano sembrábamos 32.000 en solo Piedemonte, y ahora con la altillanura llegamos como a 40.000 si acaso. Entonces hay que reemplazar las importaciones que se hacen de soya y de torta de soya.